es realmente importante conocer nuestra historia, estar identificados con nuestra historia, y por eso allí cuando compartimos estas horas, estos momentos, debe servirnos para mirar un poco hacia atrás, pensar qué estamos haciendo hoy y cómo podríamos proyectarnos hacia adelante, porque no es suficiente mirar el pasado, describir nuestra vivencia pasada y no ver cómo lo aplico hoy, sino cómo puede servirme también para el futuro. Entonces quisiéramos esta jornada juntos poder hacer una mirada a la historia del adventismo en el Perú. Tuve el privilegio de vivir mucho tiempo acá en el Perú. Fui estudiante de la Universidad Peruana Unión durante 5 años, trabajé por el lapso de 1 año allá en Huancayo, me casé con una peruana, tengo 3 hijos que la mitad del 50% son bolivianos y el 50% son peruanos. Cada cierto tiempo vengo por estas tierras y me llamó algo la atención, la transformación y el cambio que vi en estas tierras. Por eso empecé a investigar. Dije, ¿qué pasó en el Perú? ¿Qué fenómenos están ocurriendo? ¿Qué factores están sucediendo en el Perú para que haya este crecimiento y esta transformación? Conocí el adventismo del Perú cuando llegué por primera vez aquí en 1987. Era colportor, vine a una asamblea de colportores. Y desde 1987 hasta estos días no he dejado de estar por estas tierras. He estado dando vueltas, viniendo, visitando, como voy a ir describiendo acá en algunos aspectos. Por favor, leamos la palabra del Señor allí en Deuteronomio, capítulo 32. Por favor, usted puede ir a su Biblia, la palabra del Señor, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 7 al 9. Deuteronomio capítulo 32, versículos 7 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren allí. Acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate de los tiempos antiguos. No dejes en el pasado así simplemente como algo que ocurrió y no sirve más. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Considera los años de las generaciones de los Kalbermatter, de los Stahl, de los Dallinger, de los Wheeler. Considera esas generaciones pasadas. Dice allí, pregunta a tu padre y él te declarará. Pregunta a tus ancianos, pregunta a los hijos de los Kalbermatter, pregunta a los nietos de los Kalbermatter, pregunta a los yernos de los Kalbermatter y ellos te dirán qué ocurrió, qué aconteció. Este pasaje simplemente leemos allí y encontramos mucha riqueza sobre la historia. La historia está allí en la palabra del Señor como un elemento fundamental. Pregunta a tus padres, pregunta a tus abuelos, pregunta a aquellos que recorrieron unos añitos más, algo deben saber. Y esta mañana yo voy a preguntarle a usted, usted me pregunta a mí, le contestaré aquí. Yo le preguntaré a usted y espero que usted responda. En minutos más cada uno va a recibir una hojita, una ficha, y allí quiero que usted escriba algunas cosas que me parece que son importantes para la historia del adventismo en el Perú. Amigos, permítame seguir avanzando ahora esta mañana mirando algunos datos más sobre nuestra historia. Podemos ver acá, perdón. Vamos a mirar. Ahora sí. Vamos a apuntar para allá. A ver, aquí está. Está encendido. Ahora sí. Ok, muy bien. Sí. Ahora sí. Miramos para atrás. Quiero que miremos aquí algunas frases interesantes. Malcolm Liddell, también conocido como Malcolm X, usted puede buscar allí en el internet Malcolm X, fue uno de los hombres que luchó más por el tema de la discriminación que había contra los negros. Malcolm X
o Malcolm Liddell describió así: los pueblos que borran su pasado no saben hacia dónde van, porque no saben de dónde vienen, dice de ellos. ¿Sí? Los pueblos que borran su pasado. Así, amigos, denle prioridad, denle importancia al pasado, a la historia. ¿De dónde viene usted? ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus raíces? Nunca deje de ignorar. Más aquí aún, dice Marc Bloch, un historiador francés, decía lo siguiente: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Amigos, lo que hoy estamos viviendo en Bolivia es precisamente por el desconocimiento del pasado. Estamos repitiendo la historia. Este presidente que está ahora allí en Bolivia, Evo Morales, él ingresó a las malas, vamos a decir, al gobierno. Ingresó con paros, bloqueos, marchas, con muertes en el camino y llegó a ser presidente. Hoy, de la misma manera, están queriendo sacarlo del gobierno también. Entonces, cuando uno ignora el pasado, puede cometer serios errores. ¿Qué más? Dice aquí Nicolás Avellaneda: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Las tumbas gloriosas. Cuando escuchaba la descripción que hacían nuestros amigos Calvermater de aquellos 12 o 13 mártires que están enterrados allí en Laro, de esos mártires que dejaron su vida allí para que usted conozca el Evangelio, para que hoy conozca esta universidad y sea la que es gracias a la sangre de esa gente. Cuando usted vaya a Platería, en la parte superior de Platería hay un pequeño cementerio. Allí está enterrado un obrero, Wheeler, un hombre que estuvo por estas tierras, vino para predicarle el mensaje a sus parientes, pero dejó su vida en estas tierras, ¿verdad? Entonces allí dice: aquellos que se apoyan en sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Aquí tengo algunas expresiones en Aymara y en Quechua. Por ejemplo, en Aymara, allá en Bolivia, decimos así: Nayir untaski untaña sao sarnacañaja. ¿Qué quiere decir esta expresión? Para ver hacia adelante hay que ver hacia dónde, dice: hacia atrás. Para ver hacia adelante hay que ver hacia atrás. Una expresión quechua: Jepan ñahui kiwan ñaupai ñahui kiwan, con el ojo de atrás y con el ojo de adelante. Con un ojo hacia adelante, con un ojo hacia atrás. No podemos dejar de mirar el pasado, de ver lo que ocurre en el pasado. ¿Está bien? Miremos acá, estas expresiones sin duda son motivo de ir a nuestro pasado. Y yo en mi corazón tengo una profunda gratitud por el Perú. El Perú ha enviado muchos misioneros a Bolivia. De algunos no tenemos casi nada de datos, solamente tenemos su nombre. Y algunos capaz incluso llegaron a trabajar en Bolivia, pero nunca más se supo nada. No aparece ni siquiera su nombre. Y de aquí tengo algunos nombres. Aquí está Mateo Urbina, Marco Centeno, Julio Chávez, Alberto Jara, Jacinto Supo. Aquí están las imágenes de algunos de estos hombres. Esta mujer, la señora Muriel, que fue una colportora peruana, que venía desde Chosica, se fue a Bolivia, hizo una obra de colportaje y fue una pionera del adventismo en Cochabamba. Muchos peruanos pasaron por este país, por Bolivia. Aquí tenemos, por ejemplo, la generación de Guayllara. Este es Mariano Guayllara, el padre de Julio Guayllara. Mariano Guayllara en la década del 20 estuvo trabajando en Bolivia junto con su esposa. Más adelante vendría también su hijo. Aquí van a ver ustedes ahí está Mariano Guayllara, perdón, a ver, ahí está Julio Guayllara. Aquí en la parte derecha, en la fotografía de la derecha, está Moisés Tenorio. Moisés Tenorio, un evangelista también allá en Bolivia, pionero en muchas ciudades. Tengo acá también la imagen de Rodrigo Gutiérrez, que trabajó en Tarija,
y hombres peruanos que fueron, algunos fueron y retornaron a su país, pero otros de ellos fueron a Bolivia y se quedaron para siempre en Bolivia. Dieron su vida por esta nación, por este país, y en mi corazón queda mucha gratitud por ellos. Y entonces vamos a entrar ahora a lo que significa el adventismo en el Perú. Dice aquí, la iglesia adventista del séptimo día en el Perú es un fenómeno en pleno crecimiento cuantitativo y cualitativo. Aunque algunos digan que no, que hay algunos elementos, etcétera. Bueno, dice aquí, desde el arribo del primer adventista en 1898, se constituyó de a poco en una fuerza emergente, hasta consolidarse en la segunda representación, fuerza o sostén, hasta el año 2017 en la división sudamericana. Imagínense, acá tenemos un Perú que es creciente, un Perú que, según esta descripción, este trasfondo, nos muestra que ha ido desarrollándose. Y aquí tenemos algunos datos de gente que describe esto también en gestiones pasadas. Por ejemplo, autores evangélicos. Miren lo que dice este autor, Red, Monterroso y Johnson. Ellos identifican algunos factores entre 1910 y 1970 del crecimiento del adventismo en el Perú. ¿Qué factores se encuentran ellos? Dice, los adventistas son buenos para plantar iglesias en el altiplano peruano. Otro factor importante, los aymaras. Otro elemento, las escuelas. Otro factor importante, la Escuela Normal de Lima. Estos investigadores trabajaron con varias denominaciones, metodistas, bautistas, presbiterianos, y le dedicaron un tiempo a investigar a los adventistas. ¿Okay? Ahí tenemos a Red, Monterroso y Johnson. Luego tenemos aquí otro investigador, a Kessler. Kessler, por ejemplo, decía allí, el incremento del adventismo se debe a tres factores principales. ¿Cuáles son para él? Dice aquí, el impacto socioeducativo entre los indígenas en Puno. Número 2, el Instituto Industrial de Lima. Número 3, el desarrollo de la obra adventista tomada y dirigida por los propios indígenas. Otro factor va a aparecer acá, interesante. Estos son autores evangélicos. Imagínense, los evangélicos se dedican a investigar a los peruanos. Y ahora vemos aquí algunos autores adventistas. Julio Guaylara escribió un artículo sobre la Unión Incaica y él decía, el crecimiento en el Perú y en Bolivia se debe a 10 factores. Él menciona, número 1, Estal era de personalidad atractiva. Número 2, ayudar a los necesitados y enfermos. Número 3, la vida de oración de Estal. Número 4, la educación cristiana. Número 5, conferencias evangelizadoras. 6, adiestramiento a los predicadores nacionales. 7, evangelización de centros urbanos. Número 8, el uso de los auditorium carpa. Número 9, ministros adventistas con programas más avanzados de estudios teológicos. Número 10, el concurso de la feligresía total apoyando a la labor de sus pastores. El pastor Julio Guayara todavía vive allí por el colegio, por la Universidad Peruana Unión. Hace 3 meses estuve conversando con él y destacando estos elementos, ¿no? Él le dio realmente se hizo un investigador del crecimiento del adventismo en estas épocas en el Perú. Miremos aquí otro estudio que hizo el mismo Julio Guaylara, pero pensando solo en Lima. Él dice así, en Lima crece el adventismo, número 1, por las familias que se componen, porque las familias que la componen son misioneras. Número 2, los miembros realizan una labor misionera personal. Número 3, las doctrinas adventistas despiertan y atraen la atención de nuevos creyentes. Número 4, los feligreses estudian la Biblia para fortalecer su fe. Número 5, sus reuniones de culto son inspiradores. Número 6, la estabilidad de la feligresía está basada en el amor de Dios. Él encuentra 6 elementos del crecimiento del adventismo en Lima. ¿Ok? Estos son algunos de los autores adventistas. Y no podríamos esta mañana mirar la historia del adventismo
sin mirar lo que dice aquí un hombre que ustedes conocen, Rubén Jaimes. Yo estuve haciéndole una entrevista a Rubén Jaimes. El pastor Rubén Jaimes menciona 3 elementos importantes para él en el crecimiento del adventismo. Dice, número 1, el trabajo evangelístico de Alejandro Bullón. Aparece otro elemento aquí en el escenario, Alejandro Bullón. La iglesia creció en el Perú gracias a Alejandro Bullón. Un factor, no es el único, por cierto. Otro, las caravanas de esperanza. Número 3, el espíritu misionero de la membresía adventista. Hay un elemento coincidente y 2 que surgen nuevos. 2 elementos nuevos aparecen acá. Veamos aquí otro hombre que escribió sobre el crecimiento del adventismo en el Perú, que es también adventista, Orlando Ramos Giles, que en esa época era presidente de la Unión Peruana del Norte. Él decía, el adventismo crece porque hay un adecuado rol pastoral. Aparece otro elemento, rol pastoral. Una hermandad comprometida con la misión, ya es repetitivo. Y aparece por primera vez el fenómeno de los grupos pequeños. Aparece aquí el evangelismo integrado y la ruta bíblica de evangelización. Ok, finalmente miremos aquí a un historiador que creo que más que historiador es biblista, pero le ha dedicado un buen tiempo a la historia del adventismo. Merlin Alomía Bartra. Merlin Alomía Bartra escribió un artículo sobre el importante centenario en la historia de las misiones, hablando del Perú. Y cuando él escribió este artículo, él mencionó 4 elementos del crecimiento del adventismo. ¿Cuáles son? Él dice, la acción vocacional misional de hombres y mujeres que arriesgan todo como misioneros de sostén propio. Número 1, casi parecido a los anteriores. El adventista, el miembro adventista es muy misionero, muy trabajador. Número 2, la distribución de literatura que los colportores diseminaron en forma incansable. Aparece por primera vez los colportores. Noten ustedes que los anteriores investigadores no los mencionan a los colportores, pero Merlin Alomía por primera vez los menciona a los colportores. Número 3, la participación de sus miembros de iglesia que estuvieron siempre dispuestos a testificar. Y número 4, va a aparecer un elemento que me parece llamativo. Dice aquí, desde el principio la obra adventista estuvo acompañada de un liderazgo nacional. Un liderazgo nacional. Estimados amigos, surgió una serie de inquietudes en mi corazón al leer estos artículos, al leer estos investigadores evangélicos y adventistas. En mi corazón emergió algunas inquietudes y dudas, mucho más siendo que desde 1987 voy y vengo al Perú y veo que es un Perú transformado. Cuando yo llegué por primera vez en 1987 a Lima, me encontré con una ciudad totalmente sucia, descuidada, la gente vendiendo por las calles, los vehículos totalmente viejos, sin ventanas, sin vidrios. Uno andaba casi totalmente una ciudad descuidada y abandonada. Pero hoy, 30 años después, es una ciudad totalmente distinta, y no solo Lima, sino el Perú. Entonces yo busqué algunos elementos cuantitativos ahora para ver qué pasa con el Perú. Mira acá lo que pasa con el Perú. No traje todos los datos de la división sudamericana, porque Bolivia, que no está aquí, Paraguay, que no está aquí, y Ecuador, que no está aquí, siempre estuvieron por debajo del Perú, cuantitativamente hablando. Así que no me interesó mucho estudiar qué pasa en Bolivia, ni en Perú, ni en Paraguay, ni en Ecuador, sino empecé a ver los datos, los números de países que siempre estuvieron por encima del Perú. Miren ustedes acá. Lamentablemente este puntero no funciona aquí con la pantalla, pero ustedes pueden ver, en 1906 en Uruguay había 85 miembros. En Uruguay, note, mire usted, en 1906. En el Perú había ¿cuántos miembros? ¿Cuántos? 22 miembros nada más había en 1906. Y en 1906 va a empezar la iglesia en la Avenida España. Solo había 22 miembros. En Uruguay había 85 miembros. En Chile había 217 miembros.
En Argentina había 668 miembros y en Brasil 1224 miembros. En esta lista de 5 países en Sudamérica, Perú era el último, Brasil era el primero. Pero ahora mire el desarrollo. Pasan los años y vamos a notar que en 1900, vamos a ir a 1923, aquí, en 1909. En 1909 en Uruguay eran 89 miembros y en Perú ya había 90 miembros. En 1917 en Uruguay eran 141 miembros y el Perú ya había pasado a 675 miembros. Ya estaba pasándolo a Uruguay y lo estaba pasando a Chile, que tenía 671 miembros. Estaba detrás de Argentina, que tenía 1446 miembros, y Brasil, bueno, que Brasil siempre se ha disparado, es el territorio más fuerte en este momento en Sudamérica en crecimiento de membresía y financieramente. Y miramos acá en 1926, vayamos a 1926, en Uruguay existían 279 miembros, en el Perú ya había 7223 miembros, en Chile se quedaron con 1165 miembros, en Argentina ya lo pasamos, 2071 miembros y en Brasil 5348. Fue el momento de oro del Perú. ¿Qué año? 1926. 1926 Perú le había pasado a todos. Era el país más grande del mundo, de Sudamérica vamos a decir, de la división sudamericana. Era el primer país en membresía en Sudamérica, Perú. Por eso me interesé en estudiar el Perú. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fenómenos acontecen? Vayámonos a la parte final. 2017, en Uruguay 7.890 miembros, en Perú 401.184 miembros. ¿Qué les parece? Y aquí en Chile 102.481 miembros. Hemos cuadruplicado a Chile, le hemos ganado realmente por gran cantidad a Uruguay y también le hemos cuadruplicado prácticamente a Argentina, que se quedó con 116.480 miembros. Y claro, difícil alcanzarle a Brasil, que Brasil tiene 1.666.124 miembros. Pero ¿notan ustedes? En algún momento de nuestra historia, nuestro querido Perú estaba en el primer lugar en la membresía. Subimos hasta ese nivel, llegamos a lo más alto. Hoy día, después de ciento tantos años de historia, estamos en el segundo lugar, después de Brasil. No es tan fácil alcanzar y pasar el crecimiento que tuvo Brasil. Pero miren, estos datos son datos de Adventist Archives, donde tiene usted estos datos, estos números que son accesibles allí en el internet, incluso usted puede verificar. Este es un fenómeno que me llamó la atención. Luego aquí tenemos otro fenómeno que me llamó la atención. Quiero que mire usted acá estos datos. Ya solamente hablando de Perú, ya dejamos la división sudamericana y miramos. En 1906 se creó la misión peruana, la primera misión. ¿Cuántos miembros eran? 22 miembros. Se creó la misión peruana con 22 miembros. Interesante, la misión peruana. Cuando se creó la segunda misión, en 1927, la misión de Alto Amazonas, se creó cuando habían 8.056 miembros. Cuando se creó la tercera misión en 1961, la misión peruana del norte, había 20.000 miembros, 20.099. Mire usted este dato. Cuando en 1977 se creó la misión peruana del sur, había 60.285 miembros. En 1900 se creó, hemos saltado en 1916, perdón, la misión del lago. Sí, misión del lago. En 1977 la misión peruana del sur, se crea la misión peruana del sur y había 60.000 miembros. En 1990 se crea la misión andina central. Yo ya estaba aquí, era testigo de esa creación, estaba en tercer año de teología
y muchos decían que cuando crearon la Misión Andina Central habían creado una misión casi a la muerte. Era un aborto, decían algunos. Es un aborto porque esa misión con 11 pastores va a morir, con un presidente que hacía con todos los departamentos, un tesorero y un secretario que hacían todos los departamentos, una sola secretaria. Están creando es un aborto. Pero la Misión Andina Central hasta hoy vive, entre la vida y la muerte, pero vive, ¿no? Ahí está. En 1996 se va a crear la Asociación Peruana Central Norte y va a tener 367.570 miembros. En el 2001 se va a crear la Misión del Norte del Pacífico con 518.000 miembros ya en todo el Perú. El 2003 la Misión Oriental con 614.000 miembros. El 2007 se va a dividir en dos uniones, el norte, la Unión Peruana del Norte, la Unión Peruana del Sur, con 769.000 miembros. Y el 2009 se crea la MISOP cuando tienen 425.000 miembros. Y el 2011 se crea la MICOP cuando tienen 355.000 miembros. Y el 2017 se crea la Misión Peruana Central Sur cuando tienen 401.000 miembros. ¿Saben qué, mis amigos? Miren el crecimiento de misiones que tienen. Yo casi comparaba con la familia Calvermater, 15 hijos, como si nada la señora crió. Aunque 13 le fueron, ¿no? Quedaron 12. Y aquí también estamos así, miren, varios hijos nacieron. Noten ustedes, simplemente quiero que piensen esta comparación. El adventismo llegó a Bolivia en 1897. En este momento Bolivia tiene 3 misiones y una unión. El Perú llegó al adventismo al Perú un año más tarde, 1898. Y el Perú tiene, ¿cuántas misiones tiene el Perú? ¿Cuántos campos? ¿Cuántos? Cuente los campos. ¿Cuántas uniones? 2 uniones. Mira el crecimiento que tuvo. Por eso me llamó la atención. ¿Cómo puede crecer? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fenómeno ocurrió? Y yo estuve mirando un poquito aquí algunos cuadros. Mira acá. Mire, este es mi análisis nada más. Usted puede tener otros análisis a partir de estos números. Por ejemplo, entre 1906 y 1927, en 21 años de historia del adventismo en el Perú, se crearon 3 campos nuevos. 3 campos. Ahora, entre 1961, la tercera fila, y 1961 y 1990, en 29 años aparecieron 3 campos nuevos también. 3 campos nuevos. Wow. En la cuarta fila, entre 1996 y 2017, en 21 años de historia del adventismo del Perú, se crearon ¿cuántos campos? 6 campos. Oiga, primero en 21 años 3 campos y ahora en 21 años ¿cuántos? 6, el doble. Por eso creo que es un fenómeno, el Perú es un fenómeno que se debe estudiar, se debe sacar lecciones para nuestro presente y para el futuro, ¿ok? Entonces, más se dividió en 2 campos grandes como la Unión Peruana del Norte y la Unión Peruana del Sur, y ahí están las composiciones de cada uno de estos campos. Esto es lo que ocurrió en el Perú. Estos números, estos datos que fueron mencionados por los diferentes autores, ya les había mencionado autores evangélicos, autores adventistas, los números de la membresía, los números de los campos que emergen en el Perú, me llamaron la atención y me hice una pregunta. La pregunta dice: ¿cuáles fueron los factores exógenos, perdón que esté sin tilde allí, exógenos y endógenos del crecimiento sostenido del adventismo en el Perú, hasta constituirse en la segunda nación con mayor presencia adventista en el territorio de la división sudamericana en el periodo 1898 y 2018? ¿Cuáles fueron esos factores? ¿Cuál piensa usted que fueron esos factores? Ahora yo necesito su participación. Amigos, existen factores exógenos. Los exógenos son factores externos. Existen factores endógenos. Los factores endógenos son los internos. Los exógenos son aquellos que rodean a la iglesia adventista.
¿Qué ocurre en la política, en la economía, en la religión alrededor de nuestra iglesia? Y los factores endógenos son los que ocurren al interior de la iglesia adventista. ¿Qué estaba pasando? Entonces yo tratando de encontrar, tratando de investigar, hablando con gente, conversando con algunos peruanos que tienen mucho recorrido en la historia del adventismo, traté de encontrar algunos datos. En los factores exógenos encontré casi similar a los que nuestros amigos encontraron. La situación extrema de abandono y explotación del indígena. Wow, ese fue un elemento fundamental en la parte externa. Amigos, cuando llega Fernando Estal a estos territorios, de paso, entre paréntesis, Fernando Estal fue dos años pastor en Bolivia, entre 1909 y 1911. Fernando Estal fue 2 años pastor en Bolivia, presidente de la misión, y en los 2 años que él estuvo como líder en Bolivia, ni una sola alma se ganó. Ni un bautismo tuvo allí. Entonces él vino en 1911 aquí al Perú, fue trasladado al Perú y en el Perú se convirtió en un fenómeno. ¿Por qué? Porque trabajó en el altiplano y en el altiplano había grandes necesidades. Yo encuentro aquí, por ejemplo, una de las necesidades que había. Estos datos que voy a mencionar no son del Perú, son del altiplano de Bolivia. Y en el altiplano de Bolivia es similar al altiplano del Perú. Nosotros allá hablamos en el altiplano aymara, Cumaná Casti, igual, ¿no ve? Hablan también aymara, especialmente lo que está pegado hacia Bolivia. También hablan ustedes quechua, ya hablamos quechua, muy similar. Yo encontré, por ejemplo, en el altiplano de Bolivia, dice, el hombre indígena vive en lugares donde el sol, el frío, el viento le tienen ennegrecido su cuerpo. Por eso somos morenos, somos raza de bronce. Eso es lo positivo. Raza de bronce no se rinde fácil. Hasta nuestro pecho es de bronce y cuando nos disparan con las balas no nos hace nada, porque somos raza de bronce, no nos caemos fácilmente. En cambio, una bala aquí a mi pastor Eugenio de Dionisio y la bala pasa todo su cuerpo, pasa al otro lado y pasa a otros más, llega hasta París. Bueno, pero mire usted, dice, el indígena en la época en que llegó Estal, en la época en que llegó Calvermater, era como una bestia de todos, era abusado por el corregidor, por el cura, por el hacendado y por el militar. Todos lo ocupan, lo exaccionan, lo apalean, lo encarcelan, le quitan sus hijos. Una bestia tiene dueño que le cuida, favorece y estima, pero el indígena no tenía quien lo cuide, no tenía quien lo cuide. En esas condiciones llega Estal y Calvermater. Y cuando llega la palabra de Dios, llega pues como una palabra liberadora, como una palabra que rompe esa esclavitud del indígena y lo va a transformar en algo diferente. Miren acá qué pasaba con las mujeres. Este es el hombre. La mujer indígena trabaja en la casa y fuera de ella. Sin ser madura da a luz, procrea y trabaja y procrea. Ese era su trabajo. Así como allá tenían 14, 12, 15, 16 hijos, aquí en el altiplano del Perú y de Bolivia no era novedad. Nuestros padres tuvieron esa cantidad de hijos y se les morían muchos también. Mi madre tuvo 10 hijos, de los 10 solo 3 vivimos, 7 murieron. Bueno, yo estoy agradecido al Señor porque imagínense si vivíamos los 10, no estaría aquí tal vez. Solo vivimos los 3 y por los 3 nomás se sacó el jugo mi madre. Más, dice aquí, desde que nace hasta que muere trabaja y sufre, cuida del rebaño, hila, siembra, cosecha y vende los productos. Incluso la mujer en algún momento de su vida tenía que vivir una experiencia difícil viviendo en la casa del cura. Esto se llama la ley de la pernada. Usted puede buscar en el internet. La ley de la pernada era que la mujer vaya y viva en la casa del cura. Prestaba servicios al cura de limpieza, de atención, de cuidado y en algunos casos hasta servicios sexuales prestaba. Es decir, la mujer antes de casarse pasaba por las manos del cura y cuando se casaba ya no se casaba virgen. Usted investigue, busque allí la ley de la pernada. En esas condiciones llega Calvermater, en ese ambiente llega Fernando Estal. Miren lo que pasaban con los niños.
¿Qué ocurría con los niños? Perdón, aquí está el trasfondo de la vivienda. La vivienda en Bolivia así pequeñita, porque hace mucho frío. Las ventanitas son chiquitas, pequeñitas, apenas uno saca la cabeza, si es que puede sacar. Si es cabezón ya no sale, y si sale ya no entra. ¿Sabe qué? La puerta era bajita, chiquita. La puerta muy chiquita, hasta yo que mido 1,62 y soy bajo de estatura, tengo que entrar agachado todavía a estas casitas. Peor acá mi amigo Alcides, tiene que doblarse en 3 para que ingrese a esos ambientes. No era fácil. Y noten que el abuelo Calvermater, Pedro Calvermater, era de la estatura de aquí de nuestro querido hermano Alcides. Era alto, 1,80, ¿no? 1,84, perdón, 1,74 m, alto. Y estas casitas son pequeñitas, su puertita reducida. Ahora, esa casita pequeñita, miren, dice, en ese lugar comparten la familia. Además, en ese lugar vive el perro, viven los gatos, viven los ratones, las pulgas, los piojos y liendres, viven todos. Era la casa de todos, era la casa del pueblo. ¿Ok? Más, dice aquí, vive en promiscuidad de difícil descripción. Sirve de cocina, comedor, dormitorio, hospital. Y cuando alguien muere, hasta salón velatorio sirve. Bueno, mi abuela vivía en el campo y así es. Así es. Yo hace 20 años, 30 años estuve con mi abuela y así era. Así era. Y hoy, 100 años después, usted va a Platería, hay lugares que todavía están viviendo así. Usted se va al Aro y hay gente que está viviendo todavía así. Claro, 100 años después, todavía seguimos viviendo así. Entonces, veamos aquí, realmente la situación en la que llegan nuestros amigos eran difíciles. No solo había ese contexto, sino también en Bolivia, en el altiplano, y en el altiplano del Perú seguro que había también esto, porque así describen Stahl y Calvermater en sus libros, había amenazas contra los indígenas. ¿Qué tipo de amenazas? Miren acá, dice, se cortará la lengua al primero que aprenda a leer. ¿Quién quería aprender a leer y escribir, a leer? Nadie. Nadie quería quedarse sin lengua. Otra amenaza, se sacarán los ojos a aquellos campesinos que deseen tener o mirar un libro. ¿Quién quería vivir ciego en esta tierra? Nadie. Así que era mejor no leer ni leer un libro. Se cortarán los dedos a aquellos que traten de escribir con lápiz. El que aprenda a leer y escribir es flojo. O sea, aquí tenemos muchos flojos. Todos somos flojos, ¿no? El que aprenda a leer y escribir es un flojo. Hay que encajonarlo vivo, hay que enterrarlo por debajo de cualquier puente. Otra amenaza, no se debe mirar el papel porque lo volverá ciego a uno. Y finalmente usaron la Biblia y dice así, Dios hizo al indio para labrar la tierra. El que no cumple sufrirá los castigos de Dios por incumplimiento. Wow. Complicado, ¿verdad? Nadie quería a este paso aprender, crecer en su vida cotidiana. Y aquí he puesto estos 4 elementos: el aspecto físico, mental, espiritual, social. En el aspecto físico había esclavitud con el indígena. En el aspecto mental lo tenían en ignorancia. En el aspecto espiritual vivía en fanatismo. En el aspecto social era rechazado. ¿Sabe que hoy día están peleando en Bolivia? ¿Sabe por qué? Bolivia es un país que está fracturado. Prácticamente está fracturado en 2: los del campo versus los de la ciudad. Los del campo llegan a la ciudad y atacan y destruyen. Los de la ciudad, cuando ven a un campesino, lo atacan y también le dan su paliza. Estos problemas vienen de allí, desde esa época. Note usted que estas dificultades fueron otro elemento que creemos que otros elementos, otros factores externos, estos son factores externos, fue el tema del nacionalismo de Velasco Alvarado. Amigos, uno puede decir, ¿qué nos importa qué ha hecho Velasco Alvarado? ¿Quién habrá sido? A mí no me interesa. Pero él impuso ideas nacionalistas en este territorio. Y esas ideas nacionalistas influyeron en la iglesia, en algunos casos la afectaron negativamente y en otros casos positivamente. El nacionalismo que implementó Velasco Alvarado. Usted mire ahí, busque Velasco Alvarado, fue un presidente de nuestro país. El fenómeno del terrorismo, otro elemento externo que influyó, el terrorismo.
La gente que estaba siendo afectada por el terrorismo fuera de las ciudades migró a la ciudad. La migración del campo a la ciudad, la migración a las provincias, a Lima, la transformación de la nación de Alan García Fujimori, el año 2000 como fin del siglo. Ok, esos son los factores externos. Usted puede ver, allí están esos factores externos. Miramos allí, ya es tiempo, me dicen, vamos a avanzar. Estos son los factores exógenos o externos. A ver, y aquí le puse un factor externo más, un factor exógeno más que quiero que usted lo observe. ¿Ven ustedes estos amigos? ¿Los conocen? ¿Quiénes son? Claro, seguro cuando usted ve eso blanco y rojo, vibra. Mis hijas cuando ven blanco y rojo se emocionan. Cuando juegan Bolivia contra Perú, mi casa se fractura, se fracciona en dos. Mi hijo y yo somos bolivianos, todo el resto son peruanos, así que es una lucha en la casa. ¿Saben que, mis amigos, en el pasado la selección peruana estaba compuesta solamente por gente que vivía en Lima, puros limeños? Y la gente que decía, claro, pues pura rosca, puros limeños, puros borrachos, así. Usted puede investigar, pero hoy día la selección peruana está compuesta casi el 50% por gente de provincia y 50% por gente de Lima. ¿Qué le parece? Y ese fenómeno ha cambiado y ese fenómeno influye, por supuesto, afecta también al desarrollo del adventismo. Quiero mostrarle el biotipo del migrante en Lima. El migrante que se ha ido a Lima, dicen algunos entre paréntesis en una frase común, capaz vulgar, dice el migrante que va a Lima no se chupa. Decimos nosotros, ¿no ve? No se chupa, no se arruga, no se corre, no es panty de 3x10. Es sólido, es fuerte, va y enfrenta los desafíos, vence los complejos, vence los tabús, vence la discriminación, es trabajador, es emprendedor, hace patria con fuerza. Es más, allí se fueron a Lima los Quispes, los Sánchez, los Mamanis y los Condoris y han tomado Lima. Ahora Lima es de todos, ya no es solo de los limeños. Claro, son 20 millones de habitantes, ¿no? Hay una diversidad, ¿ok? Ahí está, entonces, esos son los factores externos en resumen. Y los factores internos, que lo he descrito acá, son varios: el liderazgo, factores endógenos, ahí están algunos líderes. El crecimiento del adventismo en Perú fue interesante. Miren, yo encontré que en la década del 10, entre 1910 y en 1920, el adventismo se creció en diferentes partes del país. Por ejemplo, en Platería, Puno, 1911. En Lanca de Otao, 1917. En Larauz, Yauyos, Lima, 1919. En Ascope, 1918. En Contumazá, 1919. En Laro, Juliaca, 1919. En un periodo de 10 años, el adventismo creció en varias ciudades del Perú. El adventismo no quedó encapsulado, se extendió, se amplió a diferentes lugares. Fue un factor elemental importante. Estos son los factores endógenos que usted puede ver allí del crecimiento del adventismo. Y varios autores, por ejemplo Valcárcel, menciona el trabajo de los adventistas. Otros no, estos son no adventistas. Ciro Torres López, un argentino que vino a ver la obra adventista en Perú y en Bolivia, menciona las bondades del adventismo. Encinas también, ustedes conocen a José Antonio Encinas, a Tamayo, Urbiola, Agramonte y Sarabia, Lewelyn, americanos que vinieron a investigar el adventismo en Perú. Ven cómo este crecimiento fue realmente espectacular. Otro factor interno importante fue el rompimiento de las barreras lingüísticas, las conferencias urbanas en diferentes ciudades en el periodo de 1940 al 60. Otro factor endógeno, las diversas estrategias evangelísticas públicas. Otro factor, la crisis asociacionista, que está vinculado con el nacionalismo de Velasco Alvarado, ¿sí? Otro elemento importante, allí vamos a ver la educación adventista, fue un factor fundamental de crecimiento. Otro factor interno de Perú para el mundo, misioneros a todas partes. Hermanos, Perú nunca dejó de ser un país que envió misioneros. Me gusta a mí esta frase que dice aquí: sé íntegro, sé misionero, sé innovador. No te quedes
sé íntegro, no pierdas tu integridad, no dejes de ser misionero. Y el Perú empezó a sacar misioneros a Bolivia, Ecuador primero, luego a Sudamérica, luego a Norteamérica, y ahora hay peruanos por todo el mundo. Usted va a diferentes partes del mundo y va a encontrar a los peruanos, ¿ok? Tenemos allí, ¿qué más? ¿Tenemos algún otro factor allí? La unidad, dice allí, la unidad para sostener megaproyectos como iglesia en el Perú. Otro elemento importante, la conformación de la Unión Peruana. Cuando se conformó la Unión Peruana, se desligaron de Perú y Ecuador. ¿Fue bueno o fue malo? Fue bueno. ¿Por qué? Porque Perú y Ecuador eran países pobres. Eran países pobres que estaban ligados a la madre Perú y le tomaban la mamadera continuamente. Entonces, cuando se desligan desligan Bolivia y Ecuador, entonces Perú puede crecer ahora sola y su crecimiento tiene un motivo allí, ¿verdad? Se concentra en el país. ¿Qué más? El cumplimiento del rol pastoral que ya fue mencionado. Otro elemento importante, la membresía, muy comprometida con la misión, el pastor Bullón. Yo creo que el pastor Bullón marcó un hito no solo en el Perú, sino también en Bolivia y en Sudamérica, y hasta capaz en el mundo. Capaz en el mundo. Habría que investigar cuál es su impacto más allá, pero estamos seguros que aquí sí, ¿verdad? Otro elemento importante del crecimiento del adventismo, el aporte de ADRA. Ahí está el aporte de ADRA, el sistema de salud que ustedes mantuvieron y conservaron con sus 3 clínicas que emerge desde allí, el sistema adventista de comunicaciones, otro factor de crecimiento. Yo le digo así, cuando uno va de Jerusalén, llega a Perusalén, porque es una tierra de esperanza. Perusalén es una tierra de crecimiento. Perusalén es una tierra de apogeo. No debemos dejar de pensar en eso. Si no llegamos a Jerusalén, por lo menos hemos llegado a Perusalén y ya estamos allí en un territorio de crecimiento, ¿verdad? Estamos terminando ya. Estos son los factores exógenos en resumen, estos son los factores endógenos en síntesis, y quiero pedirle a usted ya para terminar que en las hojas que recibió, por favor, si puede anotar usted algún factor de estos factores. Primero, vayamos por partes, a ver, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. De estos factores exógenos, ¿a usted cuál le parece que es el más importante para el crecimiento del adventismo en el Perú? ¿Puede anotarlo en la fichita? Anótenlo en la ficha. ¿Cuál es el factor más importante de crecimiento de estos que ve aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 factores exógenos de crecimiento. Para usted, ¿cuál es el más importante? ¿Podría anotar? Este es un resumen, anótenlo en la hojita, por favor. Número 1, el más importante es este. Ahora, quiero que piense un poco, ¿está faltando aquí algún factor que hemos ignorado? ¿Usted cree que hay algo más que influyó para que el Perú crezca como creció ahora, sí? ¿Puede anotar en la hojita? Anótelo por favor en la hoja. 2 cosas debe anotar en un lado de la hoja. Número 1, ¿cuál es el factor exógeno más importante? Y número 2, anote un factor que usted considera que hemos ignorado. Que pastor, usted, bueno, presentó solo lo que le conviene, lo que le gusta, ignoró este detalle, ¿por qué no le agregan esto? Etcétera. Va a ser motivo de investigación. ¿Está bien? Anótelo, por favor. ¿Ya anotó? Factores exógenos estamos allá anotando. Puede colocar allí como título factores exógenos. De estos 8 factores, ¿cuál cree que es el que más influyó para que el adventismo crezca? De estos 8, ¿cuál? ¿Cuál de ellos? Anótelo. ¿Ya lo anotó mi hermano? ¿Ya anotó? En la cabeza está anotando, pero en la hoja también. Excelente. Ahora, agréguele otro factor que no está aquí y que usted piensa que existe. Pastor, usted se olvidó, no sé, de los militares. Usted se olvidó porque hubo una época en que vivimos en gobiernos militares, ¿no? Usted se olvidó, pastor, a ver, ¿de qué más? Otro factor que haya influido acá en el crecimiento externo. Si usted ve y piensa en algo, anótelo. Ok, vamos al segundo. El segundo es los factores endógenos. Ahí son una diversidad. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 factores fundamentales en los más de 120 años de existencia del adventismo en el Perú. Bueno, desde mi punto de vista. Ahora yo le pido a usted que anote de estos 19, ¿cuál es el más importante? ¿Podría anotar por favor en la hojita? Porque vamos a recoger después las hojas. ¿Cuál cree de estos factores que haya sido el factor más importante para el crecimiento del adventismo en el Perú? ¿Cuál de estos 19?
Anótelo por favor, gracias ahí por favor doctora, una notadita, no le va a gastar mucho, solo es uso del bolígrafo, la hojita le estamos regalando nosotros. ¿Cuál de estos cree que es el más influyente? Y a estos 19 quiero que piense usted algo. ¿Qué factor cree que no está acá y que debería de estar? Anótelo allí, en segundo lugar. Pastor, usted se olvidó de un elemento importante. Las mujeres no están acá. ¿Dónde están las mujeres, pastor? No hay. Los niños fueron un factor fundamental de crecimiento. Tal vez nos hemos olvidado de alguna otra área de la iglesia. Los jóvenes, tal vez los conquistadores. Será motivo de investigar cuál fue el impacto para el crecimiento. Desde mi punto de vista, estos son los factores fundamentales de crecimiento. ¿Ok? Sí. Ok, gracias. Las lanchas misioneras. Por ejemplo, tuvimos el avión misionero. Tenemos todavía, funciona. Ok, gracias. Las lanchas misioneras y el avión misionero fueron un factor importante de penetración y crecimiento. Ok, terminamos, amigos. Muchas gracias. Yo quiero terminar leyendo esta frase aquí. ¿Qué pasó? Perdón. Estamos retrocediendo. Vamos a ir, a ver, ahí está. A ver, ahí está. ¿Qué decía este amigo terminando? Dice, el adventismo produjo un doble efecto en el campesinado puneño. Primero, rompió las ataduras con la cultura tradicional con una acción moralizadora. Número dos, él decía, preparó adecuadamente para nuevas tareas y desafíos en la sociedad moderna. Eso dicen ellos. ¿Y qué dice el G. de White? ¿Qué dice el G. de White? No tenemos, hermanos, nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido, cómo nos ha enseñado el Señor en nuestra historia pasada. Hermanos, son lecciones que debemos aprender.